Queridos amigos de la beca 2019-2020, vamos con el último sacramento que nosotros tenemos. Es un sacramento de curación, de sanación, el sacramento de la confesión. ¿De acuerdo? Quizás a lo mejor en nuestros días esté infravalorado, o a lo mejor nosotros no tengamos la capacidad o la destreza intelectual y espiritual de acercarnos a este sacramento. Lo cierto es que nosotros no podemos vivir sin él. ¿Por qué? Porque somos personas que estamos hechas de barro. Tú una figura de barro la coges, la empiezas a modelar, le das la forma y cuando prácticamente la tienes, se te acaba rompiendo. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Creemos tener el control sobre nuestra vida, sobre cada una de las acciones que llevamos a cabo, pero sin embargo nos damos cuenta de que eso no es así. Por lo tanto, el sacramento de la confesión es como los ordenadores que nosotros tenemos en casa. El software lo tenemos que actualizar constantemente. Si yo paso mucho tiempo sin actualizar eso, al final acaba ralentizándose el ordenador. No funciona, se afea, está triste. Lo mismo nosotros, también tenemos que poner a punto nuestro corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sacramento de la confesión nos manifiesta cómo Jesús es médico no solamente de los cuerpos, sino también de las almas. A él le importó muchísimo las personas que vivían en pecado, que estaban alejadas de él. Lo tenía claro y él lo manifestaba en cada momento. Yo he venido a salvar a los pecadores, no he venido a salvar a los justos. En otra ocasión, el Señor dijo una frase en forma de sentencia: prefiero un solo pecador que se convierta que 99 que no necesiten arrepentimiento o que no necesiten conversión. Por lo tanto, en la vida de Jesús está absolutamente presente los pecadores. Es más, incluso come con ellos. Es más, la Iglesia, incluso dice el Concilio Vaticano II, es santa y necesitada de purificación. Es decir, es santa, está abrazando esa divinidad de Dios, pero también está en necesidad de purificación porque es pecadora, porque está construida de hombres y mujeres que en aquel momento de la vida nosotros podemos fallarle al Señor. Si veis las diapositivas, nosotros comenzamos con un cuadro de Rembrandt. Vosotras y vosotros que viajáis muchísimo, si tenéis la oportunidad de ir a San Petersburgo, os vais a encontrar con este cuadro pintado ya cerca del año 1662 y donde este pintor holandés manifiesta ese encuentro que tiene Jesús con el Hijo pródigo. El encuentro que tiene Dios con el Hijo pródigo es tremendamente conmovedor, ¿no? Vemos cómo en ese cuadro el Hijo aparece prácticamente andrajoso, ¿no? Pero sin embargo, con qué ternura, con qué calidez el Padre le da ese abrazo, le coloca las manos a ese Hijo. Y dicen los expertos en arte que esas dos manos representan una mano masculina y una mano femenina. Es Dios como Padre y como Madre quien abraza y sostiene a toda la humanidad. Por lo tanto, no es la primera vez que yo os pongo un ejemplo desde el punto de vista del arte para que veáis la repercusión que también tienen los sacramentos dentro de los diferentes cuadros a los cuales nosotros en los museos podemos visitar. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un poco la orientación. Es importante que veamos los diferentes nombres que recibe este sacramento. Por ejemplo, el nombre de sacramento de la conversión es fundamental. A lo largo de toda la historia de la Iglesia vemos cómo hay determinados personajes que siempre inducen, predican a convertirse. Lo dice Marcos en el capítulo 1. Marcos es el evangelista más antiguo que hay, por lo tanto el de mayor fidelidad, al cual nosotros nos tenemos que orientar, porque normalmente, respetando la antigüedad,
los hechos van a ser más precisos y más fehacientes. Dice en el primer capítulo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Nosotros también vemos en la figura de San Juan Bautista. ¿Qué hacía Juan Bautista? No un bautismo sacramental como nosotros lo entendemos. Él realizaba un bautismo de conversión. Por eso Jesús se colocaba en la fila, porque quería pasar también como uno más. Si estos necesitan purificarse, yo no, porque no conocí pecado, pero sin embargo me solidarizo con ellos, me coloco humildemente a la cola. Por lo tanto, San Juan realizaba esos bautismos de conversión. O en la fiesta que nosotros hemos celebrado, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Pedro lo tenía claro. Cuando ellos le preguntaban, ¿y qué tenemos que hacer? Nada. Es decir, vosotros bautizaos, recibís el Espíritu Santo y perdonar los pecados unos a otros. Por lo tanto, necesitamos tener esa orientación, ¿no?, de conversión. Es decir, que nuestra vida sea diferente, sea distinta. Es decir, convertirse es prácticamente mirar hacia atrás y tomar de nuevo la dirección correcta. Podemos también recibir este sacramento con el nombre de penitencia, del latín paena. Es decir, hay que pagar como un castigo, hay que pagar como un peaje, ¿no? Pero es curioso cómo se invierte este sacramento a lo largo de la historia. Al principio había que pagar una penitencia y después ya todos tus pecados eran perdonados. Sin embargo, ahora es justamente el sentido contrario, ¿no? Primero partimos de la misericordia de Dios, que abraza tu debilidad, y el último punto del sacramento de la confesión, el acto penitencial, es ese, la penitencia. Por lo tanto, la importancia hoy reside no en tanto lo que tú le puedas devolver a Dios como una especie de expiación, de pena, sino el amor y la misericordia de Dios. Ya sabéis que hay 3 virtudes teologales fundamentales: la fe, la esperanza y, por encima de todas ellas, el amor. Es decir, el amor, decía San Pablo, que es más fuerte que la misma muerte. Es más, Dios es amor. Si tú logras amar a una persona, casi sin darte cuenta, también estás amando a Dios y estás llevando su plan de salvación hacia adelante. Conversión, penitencia, confesión, es decir, manifestar aquellos pecados que tú tengas. Claro, ¿qué entendemos por pecado? Es decir, los pecados pueden ser algo que atenta contra Dios, faltando algún mandamiento suyo. Los pecados pueden atentar también contra la Iglesia. Por eso es importante que nosotros nos reconciliemos con Dios y nos reconciliemos con la Iglesia. Te dice la gente, mire usted, no, es que yo me confieso con Dios, yo me entiendo con Dios. Está bien, sí, pero es incompleto, porque hay muchas acciones que no solamente atentan directamente contra Dios, sino que hacemos cosas que pueden atentar contra la dignidad del hermano. Por eso nosotros en comunidad debemos pedir perdón. Si tú te das cuenta, en la Eucaristía se comienza siempre pidiendo perdón. La Iglesia, queridos amigos de la DECA, es la única institución que comienza sus actos pidiendo perdón. Por lo tanto, el sentido de comunidad de este sacramento es fundamental. Esa confesión no tiene que ser solo directamente con Dios, sino que necesitamos también extenderla alrededor de los hermanos y sobre todo manifestar, ¿no? Confesar significa que tú de forma concreta determines aquellas cosas que hayas hecho mal, porque eso es clave a la hora de dar la solución, ¿no? No es lo mismo un pecado venial que un pecado mortal. No es lo mismo una situación en un momento determinado que en otra circunstancia completamente distinta. Se le conoce también como del perdón, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros abrazamos la misericordia de Dios a través de ese perdón que se nos otorga. Y por último, se le conoce también como el de la reconciliación. Reconciliación significa volver otra vez a esa casa.
Por eso es importante no solamente reconciliarse, insisto, con Dios, sino también reconciliarse con la Iglesia. Es una vuelta, de alguna manera, atrás, a ver que nuestra vida no puede seguir de la misma manera y que necesitamos también de los demás. Ahí lo tenéis, varios nombres que reciben: conversión, penitencia, confesión, perdón y reconciliación. ¿De acuerdo? Alguno se puede preguntar, ¿no? ¿Y por qué yo, después de haber recibido el bautismo, porque fijaos, en el bautismo se nos perdona el pecado de origen? Lo dice la Biblia: rocíame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Sumergimos nuestra vida de pecado para renacer a la de Cristo. ¿Y por qué yo ahora me tengo que confesar? Pues precisamente porque tú y yo somos seres que tendemos a la concupiscencia. Es decir, nuestra vida muchas veces, queriéndolo sin querer, se reorienta hacia el pecado, hacia la maldad. Somos seres que caemos, aunque muchas veces no lo queramos afrontar, ¿no? Dice la primera carta de Juan 1:8, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña, ¿de acuerdo? Y la verdad no está en nosotros. Es más, el mismo Jesús, como dice el Evangelio de San Lucas, sabéis que siempre de profesión fue médico, por lo tanto, él quiere curar, quiere sanar, quiere purificar, desde la medicina, pero también desde el punto de vista espiritual. Por eso encontráis ahí las grandes parábolas de la misericordia. Y en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, rezamos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a pesar de haber sido bautizados, nosotros necesitamos también, de alguna manera, volver a reconciliarnos después de ese sacramento de iniciación, que es el bautismo. Y eso exige la conversión total de los bautizados. Eso es fundamental, ¿no? Tener en cuenta un pasaje precioso, ¿no?, que es el Evangelio de Lucas 22:61, ¿no?, la conversión de San Pedro, ¿no?, esa disputa que él tiene con Jesús. Oye, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? Y dice al final de Lucas 22, versículo 61, que Pedro lloró amargamente, ¿no? Es decir, dice textualmente, ¿no?, y saliendo afuera arrancó a llorar, ¿no? Yo creo que es un gesto, el de Pedro, precioso, de conversión. Por lo tanto, necesitamos no solamente después de habernos bautizado acercarnos a la confesión precisamente por eso, es decir, porque siempre hay una inclinación al pecado, sino que también nosotros necesitamos de esa conversión. Y esa conversión arranca desde el punto de vista interior. No se trata tanto, como dice aquí, de ayunos, de mortificaciones, de sacrificios, sino que tu interior cambie, se modifique, ¿no? Comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Eso es fundamental. Es decir, sin la gracia de Dios estamos absolutamente perdidos y desorientados. Por eso, en la tercera diapositiva, ahí se explica, ¿no?, volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es siempre un movimiento que nace de la gracia de Dios, ¿de acuerdo? Y ese retorno a Dios, que es la conversión, implica un dolor, una aversión con respecto a los pecados cometidos y el propósito firme de no volver a caer más. Por lo tanto, la gracia de Dios es tremendamente fundamental para que nuestra vida interior, nuestra penitencia interior, cambie y se lleve a cabo. Fijaos qué cosa tan curiosa. Cuando tú viajas, por ejemplo, a Jerusalén,
caminas por allí, por la tierra de Jesús, te das cuenta que en los cementerios no hay flores. Los cementerios no hay tierra, todos los cementerios están absolutamente llenos de piedras y de lápidas, porque hacen referencia a ese pasaje del Evangelio que nos dice que el Señor, cuando nosotros muramos, dicen los judíos, nos arrancará ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Fijaos qué cosa tan preciosa, ¿no? Porque nuestro corazón, es cierto, muchas veces se endurece por los egoísmos, por las disputas, por las envidias, por los celos, por muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, esa penitencia no tiene que arrancar desde fuera, ¿no? No se trata de, entre comillas, pagar por algo y después ya absolutamente liberarme y volverme a la vida moral. Si yo no cambio interiormente, absolutamente de nada sirve, ¿de acuerdo? En la diapositiva cuarta tenéis algunos textos bíblicos, ¿no? De Mateo 16, es decir, yo os voy a dar las llaves del reino, del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Juan 20, ese pasaje del Evangelio que se le presenta a Jesús y le dice paz a vosotros. ¿Por qué Jesús dice esa primera palabra después de resucitar? Porque él anteriormente había estado sentado a la mesa con todos ellos, y para que ellos se dieran cuenta de que el mismo que había sentado a la mesa es el mismo que había resucitado, las primeras palabras de Jesús fueron esas: paz a vosotros, para que identificaran que era la misma persona. Pero fijaos, después dice: recibid el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés que hemos celebrado. Y en tercer lugar, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. No sé si vosotras y vosotros estáis atentos a lo que yo quiero manifestar con este capítulo 20 de Juan. Y es que Jesús, cuando resucita, las tres primeras palabras que dice son esas: paz, recibid el Espíritu Santo, pero la tercera: os doy el poder de perdonar los pecados. Eso es clave. Jesucristo es la única persona que tiene la potestad y que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Y esa potestad fue transmitida desde el punto de vista apostólico a sus sucesores, a los obispos y también a los presbíteros. Ellos son los ministros de este sacramento. ¿De acuerdo? Es importante que el sacerdote esté siempre disponible para aquellas personas que se quieran acercar a la confesión, pero desde un punto de vista regulable. Es decir, nosotros no podemos caer en un olvido total, o como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, no podemos caer en un relativismo dándonos todo igual. Ni se puede caer en ese aspecto, ni nosotros podemos incurrir en una confesión diaria. Hay gente que es muy escrupulosa y que cada día confiesa prácticamente sus mismos pecados. No podemos, insisto, caernos en ese olvido y tampoco podemos caernos en una repetición absolutamente insistente y que no nos va a conducir absolutamente a nada, ¿no? Es decir, por eso habla el catecismo que hay que llevar este sacramento de una manera razonable. Porque fijaos, es cierto lo que acabamos de decir. ¿Por qué la gente no se confiesa? A lo mejor porque se ha perdido el sentido de pecado y hemos caído, ¿no?, en ese relativismo, ¿no?, en esa especie de autosuficiencia donde los demás prácticamente han pasado a un segundo plano y no me interesan. Por lo tanto, en la diapositiva cuarta tenéis esos textos: Mateo 16, Juan 20 y Lucas 15. Lucas 15, en la escuela, en la catequesis, en tantos sitios nosotros hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Yo creo que no hace falta volver a repetir el contenido de esa parábola, pero sin embargo, si nosotros tenemos la capacidad, el tiempo y la dedicación de leerla, aunque uno la relea muchas veces, siempre va a extraer algún pensamiento o algún contenido diferente al anterior. 5 pasos para una buena confesión.
en la penúltima diapositiva. 5 pasos, examen de conciencia, reconocer aquellas cosas que nosotros hemos hecho mal. Pero, como decía a lo mejor San Hipólito, reconocerla ante los ojos de Dios. Es decir, no contarle a lo mejor a Dios cómo yo me siento, ¿no? Sino preguntarle a Él: oye Jesús, ¿y tú cómo me ves a mí? El examen de conciencia es fundamental. Nosotros, a lo largo de nuestra vida, a través de los exámenes, de las tareas pastorales, a través de la universidad, las cargas familiares, todo este periodo de pandemia, de confinamiento, necesitamos respirar, necesitamos parar, examinar aquellas cosas que hacemos mal o aquellas otras cosas que dejamos de hacer por pereza, por desidia. Por lo tanto, el examen de conciencia es fundamental. Examen de conciencia. En segundo lugar, el dolor de los pecados. ¿De acuerdo? El dolor de los pecados también es clave, ¿no? Hay muchas cosas que queriéndolo sin querer afectan a Dios. Es decir, el dolor de los pecados es como una especie de acto de amor de Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la duda está, te dicen algunos, ¿cuándo llega la absolución? Es decir, ¿cuándo llega el perdón de los pecados? ¿Al final o en ese dolor de los pecados, cuando tú sientes el abrazo del Padre, es cuando cambia absolutamente? Lo cierto es que aquellas cosas que uno hace pueden causar daño en el otro. Es como si yo estoy en la cárcel en un vis a vis, mi madre me viene a visitar y yo, para atemorizarla, me cojo y me pongo un cuchillo aquí. Yo no me voy a cortar, yo no me quiero hacer daño, pero sin embargo ella, que está al otro lado de la vitrina, me está viendo y yo estoy produciendo en ella un dolor. Eso es lo que nosotros queremos indicar en este segundo paso, ¿no? Que cuando yo examino mi conciencia y, en segundo lugar, tengo que reconocer que aquellas cosas, aquellas acciones que no están bien, causan no solamente un dolor en mí desde el punto de vista interior, porque me hacen peor persona, sino que también causan un dolor a los demás y evidentemente a Dios. En tercer lugar, el propósito de enmienda, es decir, tiene que haber un deseo de cambiar en cada uno de nosotros. No podemos seguir de la misma manera. Pero, ojo, esto no es fácil, que se lo digan a San Pablo, cuando él repetía una y otra vez, es decir, no sé qué me pasa, que el bien que quiero hacer no lo hago, y sin embargo el mal que no quiero hacer es el que termina haciendo, ¿no? Pero, como decía Napoleón, las batallas se ganan siempre sobre el mapa. Si yo quiero llevar a cabo un propósito de enmienda y quiero luchar contra algo, tengo que estar en el sitio y con las armas requeridas. Si yo me enfrento a una batalla y mis enemigos están arriba y yo estoy abajo en el llano, es muy difícil que pueda tratar de enmendar aquellas cosas que hago mal. Cuarto, confesar los pecados al sacerdote. Nosotros necesitamos concretar las acciones malas que hemos hecho a Dios, a los hermanos o a uno mismo, porque la carga del pecado es distinta. Hay pecados mortales, hay pecados veniales, hay situaciones concretas que pueden variar. Por lo tanto, si yo no confieso detenidamente aquellos pecados, sin entrar tampoco en un detalle extremo, pero si yo no aterrizo sobre ellos, es difícil que el sacerdote te pueda orientar y te pueda dar un poco ese camino a seguir. ¿De acuerdo? Te dice la gente, pero si yo siempre cometo los mismos pecados. No, pues aunque sean iguales, son diferentes. Cuando mi madre por la mañana a las 7:30 va al huerto y va a comprar una barra de pan, ella compra el pan, pero es un pan distinto. Sí, parece que tiene la misma forma, parece que tiene la misma cocción, pero sin embargo es diferente. El pan de ayer es diferente al pan de hoy. ¿Cómo que todos los pecados son iguales? Es mentira. ¿De acuerdo? Confesión de los pecados. Y en quinto lugar, cumplir la penitencia. Es decir, no se trata de pagar nada, ¿no? Sino de recibir el perdón pleno y total, ¿no? Es decir, el pecado ha producido desórdenes en nosotros
y necesitamos también de alguna manera purificarlos, ¿no? Hay personas que a través de la penitencia invitan a ese penitente a rezar Ave María, a rezar la bienaventuranza, el credo, cualquier oración cristiana, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta que esa persona que se acerca al perdón, como penitencia, le dé gracias al Señor por algo bueno que haya recibido. Ya sabéis que las oraciones pueden ser de muchas maneras, de súplica, de intercesión, de perdón, de ruego, pero también hay oraciones de acción de gracias. Por lo tanto, en medio del dolor que significa un pecado y alejarnos del amor de Dios, también es importante que no nos centremos solo en la oscuridad, sino que veamos también un horizonte de claridad, ¿no? Aquello por lo cual nosotros le tenemos que dar gracias al Señor realmente y de corazón. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos son los 5 pasos. Recordad siempre el primero, el examen de conciencia. ¿Y yo cómo hago el examen de conciencia? Da igual. Lo puedes hacer a través de los mandamientos de la ley de Dios. Lo puedes hacer recitando el sermón de la bienaventuranza. Lo puedes hacer centralizándote en la vida de San Pablo, que ahora la estamos leyendo, en la Eucaristía. Lo puedes hacer a través de la reflexión de las virtudes teologales, de fe, esperanza, caridad, de muchas maneras, ¿no? Lo importante es que tú, de alguna manera, te centres, pares tu vida y la reorientes, ¿de acuerdo? En final, la última diapositiva, los efectos, es decir, esto tiene unas repercusiones para cada uno de nosotros. Nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, nos da paz, nos da un consuelo desde el punto de vista de la conciencia y nos da también una serenidad espiritual, ¿no? Y acrecienta, por último, las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Fijaos en este último efecto. Incrementa las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Termino con una cosa curiosa, es decir, nosotros ahora estamos viendo la etapa final de la vida de San Pablo. San Pablo sabía que lo iban a matar dentro de unos días, y él escribe una carta con una especie de testamento espiritual a su amigo Timoteo, que es la segunda carta a Timoteo. Es el legado que Pablo deja. Timoteo era obispo de Éfeso, pero era una persona muy, muy amiga de él. Y Pablo le dice lo siguiente: querido Timoteo, reaviva el don de la fe que hay en ti. Reavivar, ¿qué significa? Cuando tú, ahora que se levanta el confinamiento, haces una parrillada, tú ves que los rescoldos parece que están apagados. Sin embargo, tú pones la mano sobre ellos y te dan un poquito de calor, ¿no? A lo mejor no tienen esa rojez, pero sin embargo todavía quedan como un rescoldo, ¿no? Eso es lo que Pablo le indicaba a Timoteo y lo que nos indica a cada uno de nosotros con el sacramento de la confesión, de la penitencia, conocido también con el sacramento de la conversión o la reconciliación. Reaviva, es decir, recuerda lo del ordenador, actualiza todas las cosas buenas que hay en ti, porque si no, al final nosotros nos vamos a ir apagando poco a poco. Por eso es importante invocar al Espíritu Santo, porque es el fuego. Y por eso decía Juan en el capítulo 6 que el Espíritu es quien da la vida. La carne prácticamente no sirve para nada. Por lo tanto, piensa en aquellas acciones que tú puedas hacer mal. Ojo, sabiendo y teniendo en cuenta qué entendemos por pecado, porque el pecado puede ser una ofensa contra Dios, puede ser una ofensa contra mí mismo, puede ser una ofensa contra los demás, pero hay pecados también de omisión. Es decir, si yo no lucho por una justicia social, si yo veo una injusticia y no la denuncio, estoy incurriendo en pecado. Y uno puede decir, pero Luis, si yo no hago nada, si yo no me meto con nadie, pero sin embargo, si tú solapas y tapas eso, de alguna manera también estás incurriendo en una ofensa contra Dios. Por lo tanto, fijaos, no se trata solamente de quedarnos paralizados, ¿no? Sino que nosotros necesitamos tender la mano a aquella persona que más lo necesita y que no basta con vivir solamente mi vida, sino que necesito
y los demás necesitan de mí. ¿De acuerdo? La tarea que vais a tener para este último sacramento, el próximo viernes ya empezaremos con las 2 últimas clases en lo referente a la moral. Este sacramento de la reconciliación, la tarea va a ser que vosotros hagáis el esfuerzo, tengáis la humildad suficiente de acercaros a alguna parroquia, a algún sacerdote y podéis confesaros. Ya sabéis toda la metodología, lo más importante, ya sabéis la clave de este sacramento y todo lo que engloba y todos los beneficios que trae y que os va a repercutir. Por lo tanto, el ejercicio para este último sacramento es que vosotros, de alguna manera, llevéis a cabo de forma viva, acercándoos a un confesor y que extraigáis esa gracia necesaria de Dios que se os otorga. Traducida en misericordia es bondad, es decir, nuestra vida, la vida de los justos está siempre en manos de Dios y la mano de Dios son misericordia, son bondades infinitas y en el caso de Jesucristo incluso son manos llagadas por amor. Por lo tanto, el objetivo fundamental de este sacramento es haberlo conocido, ahora tener la posibilidad de practicarlo y sabiendo que nuestra vida no es perfecta, que nosotros cometemos errores y lo más fundamental, cuando vosotros seáis mayores, tengáis vuestros hijos, que los eduquéis desde esta perspectiva, que no es lo mismo y no es igual hacer el bien que hacer el mal. ¿De acuerdo? Pues un fuerte abrazo y buen fin de semana para todos vosotros.